Buenos días, hijo de la luz, hermana querida que despiertas en este amanecer con el corazón inquieto. Escúchame muy bien porque las palabras que vas a recibir en estos momentos no son casualidad. El arcángel Miguel me despertó en las primeras horas de esta madrugada, cuando aún las estrellas brillaban en el firmamento, para traerte un mensaje urgente que no puede esperar ni un minuto más. Tu matrimonio, esa unión sagrada que Dios bendijo ante su altar, está siendo atacada por fuerzas que se mueven en las sombras, por lenguas venenosas que susurran mentiras y siembran cizaña donde debería crecer el amor. El arcángel Miguel dice que hay cuñados envenenosos, familiares políticos que con sus palabras dulces por fuera pero amargas por dentro, están trabajando día y noche para dividir lo que Dios unió. Estos seres que aparentan amor familiar, que llegan a tu casa con sonrisas falsas y abrazos fingidos, están inyectando veneno lentamente en tu matrimonio, como serpientes que se arrastran silenciosamente. Van dejando su ponzoña en cada conversación, en cada reunión familiar, en cada momento que encuentran a tu esposo o esposa a solas. Hermano mío, hermana querida, si has sentido que últimamente tu cónyuge llega diferente a casa después de visitar a su familia, si has notado que sus ojos ya no te miran con la misma ternura de antes, si has percibido que hay una frialdad extraña que no existía en los primeros años de tu matrimonio, es porque ese veneno ya está haciendo efecto. El arcángel Miguel me mostró en visión cómo estos familiares envenenosos se reúnen y planifican qué palabras usar, qué mentiras inventar, qué recuerdos del pasado traer para hacer que tu esposo o esposa dude del amor que siente por ti. Escúchame con atención, porque esto es muy serio. El arcángel Miguel dice que estos cuñados envenenosos no actúan solos. Detrás de ellos hay una madre política que nunca aceptó que su hijo o hija se casara contigo. Hay hermanos políticos que sienten envidia de la felicidad que encontraste. Hay familiares que desde el día de tu boda dijeron que tu matrimonio no iba a durar. Todos ellos se han confabulado, consciente o inconscientemente, para destruir tu hogar. Usan frases como: tú mereces algo mejor. Recuerda cómo eras antes de casarte. Esa persona te está cambiando. Nosotros somos tu verdadera familia. Pero hijo de Dios, hija de la luz, el arcángel Miguel también me reveló que hay una oración matinal poderosa, una oración que tiene el poder de crear un escudo protector alrededor de tu matrimonio, una oración que puede neutralizar todo ese veneno y fortalecer los lazos de amor entre tú y tu cónyuge. Esta oración debe ser dicha en las primeras horas de la mañana, antes de que el sol salga completamente, antes de que tu esposo o esposa despierte, antes de que las fuerzas negativas de este mundo comiencen a moverse. Si despertaste inquieta esta mañana, si tuviste sueños extraños durante la noche, si sentiste una opresión en el pecho al abrir los ojos, es porque tu espíritu está percibiendo la batalla espiritual que se está librando por tu matrimonio. El arcángel Miguel dice que los matrimonios ungidos por Dios siempre son atacados porque representan la unión perfecta que el enemigo quiere destruir. Cuando dos personas se aman verdaderamente y forman una familia sólida, eso es una amenaza para las tinieblas que quieren ver división, separación y dolor. Tu intuición no te engaña, querida hermana. Si has notado que después de las reuniones familiares tu esposo llega callado, pensativo, si has visto que ya no defiende tu matrimonio como antes lo hacía,
Si has percibido que ahora duda de decisiones que antes tomaban juntos, es porque esas palabras envenenosas están haciendo mella en su corazón. Los cuñados envenenosos son expertos en plantar semillas de duda. Dicen cosas como: antes eras más libre, desde que te casaste ya no eres el mismo. Tu esposa te está controlando. Tu esposo no te valora como nosotros te valoramos. Hermano querido, si tu esposa últimamente llega de visitar a su familia y te mira diferente, si notas que ya no te cuenta todo lo que hablaron, si sientes que hay secretos entre ustedes que antes no existían, es porque su familia está trabajando para separarla de ti. Le están recordando constantemente sus sueños de soltera. Le están mostrando fotos de exnovios, le están diciendo que se casó muy joven, que no conoció suficientes hombres, que merece alguien con más dinero, con mejor posición social, con mejor familia. Pero el arcángel Miguel dice que no todo está perdido. Dice que hay matrimonios que han sido atacados por años por familiares envenenosos y que han logrado salir victoriosos usando esta oración matinal que te voy a enseñar. Esta oración tiene el poder de crear una barrera espiritual tan fuerte que ninguna palabra envenenosa podrá penetrar el corazón de tu cónyuge. Esta oración puede restaurar el amor que parecía perdido, puede devolver la pasión que se había enfriado, puede unir nuevamente lo que parecía irremediablemente separado. Recuerdo el testimonio de una hermana de Colombia que me escribió hace algunos meses. Me contó que su matrimonio de 15 años estaba a punto de terminar, porque las hermanas de su esposo le habían llenado la cabeza de ideas. Le decían que él era muy guapo para estar con una sola mujer, que merecía conocer otras mujeres, que el matrimonio era una institución antigua que ya no funcionaba en estos tiempos modernos. Durante meses, su esposo llegaba a casa cada vez más frío, más distante, hasta que un día le dijo que quería separarse porque ya no se sentía feliz en el matrimonio. Esta hermana estaba desesperada, lloraba día y noche. No sabía qué hacer para recuperar el amor de su esposo. Fue entonces cuando comenzó a hacer esta oración matinal que el arcángel Miguel me había revelado. Todos los días, antes del amanecer, se levantaba y oraba con fe, con lágrimas, con todo su corazón. Oraba pidiendo que Dios pusiera un escudo protector alrededor de la mente y el corazón de su esposo. Oraba para que las palabras envenenosas de sus cuñadas no tuvieran poder sobre él. Oraba para que el amor verdadero venciera todas las mentiras. Después de 2 meses de orar fielmente esta oración matinal, comenzó a ver cambios milagrosos. Su esposo empezó a llegar más temprano a casa. Comenzó a buscar excusas para no visitar a sus hermanas. Empezó a ser más cariñoso y atento como en los primeros años de matrimonio. Un día él mismo le confesó que había estado muy confundido, que su familia le había estado llenando la cabeza de ideas raras, pero que ahora se daba cuenta de que el amor que sentía por ella era real y verdadero. Hoy, 5 años después, me escribió nuevamente para contarme que su matrimonio está más fuerte que nunca, que su esposo ya no permite que nadie hable mal de ella, que han aprendido a poner límites sanos con la familia política y que están más enamorados que cuando eran novios. Todo esto fue posible porque ella tuvo fe en el poder de esta oración matinal que el arcángel Miguel reveló para proteger los matrimonios de los ataques familiares. Hijo de la luz, hija querida, si sientes que algo malo va a pasar en tu matrimonio, si percibes que hay fuerzas trabajando para separarte de tu cónyuge, si has notado cambios extraños en el comportamiento de tu esposo o esposa después de convivir con su familia,
Entonces, esta oración es para ti. El arcángel Miguel dice que los cuñados envenenosos actúan como vampiros emocionales, chupan la felicidad de tu matrimonio, drenan el amor que existe entre ustedes y llenan esos espacios vacíos con resentimiento, duda y confusión. Estos familiares políticos envenenosos tienen varias estrategias que el arcángel Miguel me reveló para que puedas identificarlas. Primera estrategia: la comparación constante. Siempre están comparando tu matrimonio con otros matrimonios que según ellos son mejores, más prósperos, más felices. Le dicen a tu cónyuge cosas como: mira el matrimonio de tu prima, ella sí encontró un buen partido. Tu hermano sí se casó con alguien de su nivel. Recuerda cómo era la familia de tu exnovia, qué gente tan educada. Segunda estrategia: el rescate de recuerdos del pasado. Constantemente están trayendo fotos de cuando tu cónyuge era soltero, recordando anécdotas de exparejas, hablando de lo feliz y libre que era antes de casarse. Organizan reuniones donde invitan a antiguos amigos solteros, donde hablan de planes que tenían antes del matrimonio, donde hacen sentir a tu esposo o esposa que el matrimonio fue un error que truncó sus sueños. Tercera estrategia: la victimización familiar. Se hacen las víctimas diciendo que desde que tu cónyuge se casó contigo, ya no los visita, ya no los quiere igual, ya no es el mismo hijo o hermana de antes. Usan frases como: ya no somos importantes para ti. Tu esposa nos tiene prohibidos en tu casa. Desde que te casaste nos abandonaste. Nosotros que tanto te amamos, y ahora nos cambias por esa persona. Cuarta estrategia: el chantaje emocional. Usan la enfermedad, la edad, los problemas económicos para manipular emocionalmente a tu cónyuge. Dicen cosas como: ya estoy muy vieja y no sé cuánto tiempo me quede para estar con mi hijo. Estoy enferma y necesito que mi hija esté más tiempo conmigo. Tenemos problemas económicos y necesitamos que nos ayudes, pero tu esposa no nos deja. Quinta estrategia: la siembra de inseguridades. Constantemente están sembrando dudas sobre tu fidelidad, tu amor, tus intenciones. Dicen frases como: esa mujer se casó contigo por interés. Ese hombre no te conviene, solo te está usando. Tú eres muy buena persona y no te das cuenta de cómo te está manipulando. Nosotros vemos cosas que tú no ves porque el amor te tiene ciego. Hermana querida, hermano de la luz, si reconoces estas estrategias en tu familia política, si has sido víctima de estos ataques constantes, si has visto cómo poco a poco han ido envenenando la mente de tu cónyuge, entonces necesitas activar urgentemente esta protección espiritual que el arcángel Miguel me encargó compartir contigo. Esta oración matinal no es una oración común, es una oración de guerra espiritual. Es una oración que invoca el poder de Dios para proteger tu matrimonio de todos los ataques externos. Repite conmigo estas palabras sagradas que el arcángel Miguel me dictó en la madrugada. Estas palabras tienen poder, tienen autoridad, tienen la capacidad de crear un muro de protección espiritual alrededor de tu matrimonio, que ninguna lengua envenenosa podrá derribar. Pero debes orarlas con fe, con convicción, con la certeza de que Dios escucha tus súplicas y que el arcángel Miguel está peleando esta batalla espiritual junto contigo. Señor Jesús, tú que bendijiste el matrimonio en las bodas de Caná, tú que dijiste que lo que Dios une no lo separe el hombre, yo te pido en este amanecer que pongas tu mano poderosa sobre mi matrimonio. Arcángel Miguel, príncipe de los ejércitos celestiales, guerrero de la luz,
Yo te invoco para que protejas la mente y el corazón de mi esposo, para que protejas la mente y el corazón de mi esposa de todas las palabras envenenosas que quieren destruir nuestro amor. Señor, así como protegiste a Daniel en el foso de los leones, así como libraste a los 3 jóvenes del horno de fuego, así como salvaste a Pedro de la prisión, yo te pido que libres mi matrimonio de todos los ataques de familiares envenenosos, que ninguna palabra de división tenga poder sobre nosotros, que ninguna mentira encuentre lugar en nuestros corazones, que ninguna duda sembrada por lenguas maliciosas pueda separarnos. Arcángel Miguel, con tu espada de fuego corta todas las ataduras espirituales que han puesto sobre mi matrimonio. Corta las palabras de hechicería que han hablado contra nosotros. Corta los pensamientos de separación que han sembrado en la mente de mi cónyuge. Corta toda influencia negativa que viene de la familia política. Declaro que mi matrimonio está protegido por la sangre de Cristo y que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Padre Celestial, yo te pido que pongas un filtro divino en los oídos de mi esposo, en los oídos de mi esposa, para que solo escuche palabras que edifiquen nuestro matrimonio y rechace automáticamente toda palabra que venga a destruir. Que cuando los cuñados envenenosos hablen mentiras, mi cónyuge las identifique inmediatamente como mentiras. Que cuando traten de sembrar dudas sobre mi amor, mi cónyuge recuerde todos los momentos hermosos que hemos vivido juntos. Arcángel Miguel, declaro que mi matrimonio es territorio sagrado, terreno santo que tú proteges con tu presencia. Ningún familiar envenenoso puede entrar a contaminar este espacio sagrado. Declaro que las palabras de amor entre mi esposo y yo son más fuertes que cualquier palabra de división. Declaro que la unión que Dios creó entre nosotros es más poderosa que cualquier fuerza que trate de separarnos. Señor Jesús, renueva cada día el amor entre nosotros. Que cada mañana despertemos más enamorados que el día anterior. Que cada noche nos acostemos agradecidos por tenernos el uno al otro. Que los cuñados envenenosos vean con sus propios ojos cómo nuestro matrimonio se fortalece en lugar de debilitarse, cómo nuestro amor crece en lugar de disminuir, cómo nuestra unión se hace más sólida cada día que pasa. Esta oración, hermano querido, hermana de la luz, debe ser repetida cada mañana antes de que tu cónyuge despierte. Debes levantarte un poco más temprano, buscar un lugar privado en tu casa, arrodillarte si es posible, y orar estas palabras con todo tu corazón. No es suficiente decirlas de memoria. Debes sentir cada palabra. Debes creer en el poder de cada frase. Debes visualizar cómo el Arcángel Miguel está peleando esta batalla espiritual por tu matrimonio. El Arcángel Miguel me mostró en visión cómo esta oración matinal crea ondas de energía divina que se extienden por toda tu casa, por toda tu familia, llegando hasta donde está tu cónyuge, sin importar si está durmiendo a tu lado o si ya salió a trabajar. Esta energía divina actúa como un antídoto espiritual que neutraliza todo el veneno que los cuñados envenenosos han estado inyectando en su mente y en su corazón. Cuando ores estas palabras sagradas, Hijo de la Luz, debes hacerlo con la autoridad que Dios te ha dado como cabeza de tu hogar, como sacerdote de tu familia, como guerrero espiritual que no va a permitir que fuerzas externas destruyan lo que Dios ha edificado. El Arcángel Miguel dice que muchos matrimonios se pierden no porque el amor haya muerto, sino porque los cónyuges no saben cómo protegerse espiritualmente de los ataques familiares. Recuerdo el testimonio de un hermano de México
que me contactó hace 2 años completamente desesperado. Me contó que su matrimonio de 10 años estaba destruido por culpa de su suegra y sus cuñadas. Estas mujeres habían llenado la cabeza de su esposa con ideas de independencia femenina. Le decían que no necesitaba un hombre para ser feliz, que el matrimonio era una cadena que la limitaba, que ella era muy inteligente y hermosa para estar atada a un solo hombre toda la vida. Su esposa, que antes era una mujer dulce, amorosa, dedicada a su familia, comenzó a cambiar completamente. Empezó a llegar tarde a casa, a salir con sus hermanas a bares y discotecas, a vestirse de manera provocativa, a cuestionar cada decisión que él tomaba, a pelear por cualquier cosa. Le decía que se sentía ahogada en el matrimonio, que había perdido su identidad, que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. Este hermano no sabía qué hacer. Había intentado hablar con su esposa, había tratado de convencerla con palabras, había buscado ayuda de psicólogos matrimoniales, pero nada funcionaba. Cada vez que su esposa visitaba a su familia, regresaba peor, más rebelde, más distante, más convencida de que el matrimonio era un error. Las cuñadas le habían mostrado perfiles de hombres solteros en redes sociales, le habían presentado amigos divorciados, le habían llenado la cabeza de fantasías sobre cómo sería su vida sin responsabilidades matrimoniales. Cuando este hermano comenzó a hacer la oración matinal que el arcángel Miguel me reveló, al principio no vio cambios inmediatos. Su esposa seguía llegando tarde, seguía siendo fría y distante, seguía hablando de separación, pero él no se desanimó. Siguió orando fielmente cada madrugada, siguió declarando protección sobre su matrimonio, siguió pidiendo que Dios abriera los ojos de su esposa para que viera la manipulación de su familia. Después de 3 meses de oración constante, comenzaron a suceder cosas sobrenaturales. Su esposa empezó a tener sueños donde veía a su familia como serpientes que trataban de morderla. Comenzó a sentir una extraña incomodidad cuando sus hermanas le hablaban mal del matrimonio. Un día llegó a casa llorando y le confesó que se había dado cuenta de que su familia la estaba manipulando, que le habían lavado el cerebro, que en realidad ella amaba su matrimonio y no quería perderlo. Hoy, 2 años después, me escribió para contarme que su matrimonio está completamente restaurado. Su esposa cortó relaciones tóxicas con las hermanas que la estaban envenenando, puso límites claros con su madre y decidió construir su felicidad junto a su esposo sin permitir interferencias externas. Tienen un bebé en camino y están más unidos que nunca. Todo esto fue posible por el poder de esta oración matinal que neutralizó el veneno familiar y restauró el amor verdadero. Hermana querida, si tu esposo ha comenzado a tratarte diferente después de las visitas familiares, si notas que ya no te defiende cuando alguien habla mal de ti, si sientes que hay una frialdad que antes no existía, es porque sus familiares están trabajando sistemáticamente para destruir el amor que siente por ti. Los cuñados envenenosos son como termitas que van royendo lentamente los cimientos de tu matrimonio hasta que un día todo se derrumba. Estos familiares políticos usan técnicas muy sutiles, pero muy efectivas. No atacan directamente tu matrimonio, porque saben que eso despertaría las defensas de tu cónyuge. En lugar de eso, van sembrando pequeñas semillas de duda. Van creando pequeñas grietas en la confianza. Van alimentando pequeños resentimientos hasta que se convierten en grandes problemas
que parecen imposibles de resolver. Por ejemplo, si tu esposo llega quejándose del trabajo, en lugar de aconsejarlo que hable contigo sobre sus problemas, sus hermanas le dirán que tú no lo entiendes, que tú no sabes lo que él está pasando, que necesita a alguien que realmente lo comprenda. Si tienes un problema económico en casa, en lugar de sugerir que trabajen juntos para solucionarlo, le dirán que tú gastas demasiado, que antes de casarse, él tenía más dinero, que tú eres una carga financiera para él. Si tienen una discusión matrimonial normal, como las que tienen todas las parejas, en lugar de aconsejarlo que dialogue contigo y busquen una solución, le dirán que tú eres muy problemática, que con otras mujeres él no tendría tantos conflictos, que el matrimonio no debería ser tan complicado. Van creando en su mente la idea de que todos los problemas de su vida comenzaron cuando se casó contigo. El arcángel Miguel me reveló que estos ataques familiares son especialmente peligrosos porque vienen de personas que tu cónyuge ama y en las que confía. Cuando un extraño habla mal de tu matrimonio, es fácil rechazar esas palabras, pero cuando vienen de la madre, de los hermanos, de la familia que lo crió y lo amó desde pequeño, esas palabras tienen un peso emocional muy fuerte que puede quebrar las defensas más sólidas. Por eso es tan importante que protejas espiritualmente a tu cónyuge con esta oración matinal. Debes entender que tu esposo o tu esposa no es tu enemigo. Ellos también son víctimas de esta manipulación familiar. El verdadero enemigo son esos familiares envenenosos que no pueden ver tu felicidad, que sienten envidia de tu matrimonio, que prefieren ver a tu cónyuge solo y amargado antes que casado y feliz contigo. Cuando hagas esta oración matinal, hermano de la luz, debes incluir peticiones específicas por cada uno de los familiares que están atacando tu matrimonio. Debes orar para que Dios toque sus corazones, para que se arrepientan de sus malas intenciones, para que el arcángel Miguel les muestre el daño que están causando. No ores con odio o resentimiento. Ora con amor, pero también con autoridad espiritual. Señor Jesús, yo perdono a mi suegra que habla palabras envenenosas contra mi matrimonio, pero declaro que sus palabras no tienen poder sobre nosotros. Perdono a mis cuñados que siembran cizaña entre mi esposo y yo, pero declaro que su influencia negativa está cortada por tu sangre preciosa. Arcángel Miguel, transforma sus corazones para que en lugar de destruir nuestro matrimonio, lo bendigan y lo apoyen. Padre Celestial, así como transformaste el corazón de Saulo de Tarso en el camino a Damasco, así como cambiaste el corazón del rey Nabucodonosor, así como ablandaste el corazón de Faraón, yo te pido que transformes los corazones de estos familiares envenenosos, que vean con ojos espirituales el daño que están causando, que se arrepientan de sus malas intenciones, que se conviertan en instrumentos de bendición para nuestro matrimonio. Arcángel Miguel, así como protegiste al pueblo de Israel en el desierto, así como peleaste contra el príncipe de Persia para que llegara la respuesta a la oración de Daniel, así pelea tú ahora contra las fuerzas espirituales que están usando a estos familiares para atacar nuestro matrimonio. Que tu espada de fuego corte toda atadura de manipulación, toda cadena de chantaje emocional, toda red de mentiras que han tejido alrededor de mi cónyuge. Esta oración debe ser acompañada de ayuno, hermana querida. El arcángel Miguel me mostró que los casos más difíciles de cuñados envenenosos requieren no solo oración, sino también ayuno para quebrar las fortalezas espirituales que se han levantado contra tu matrimonio.
Te sugiero que hagas un ayuno de 24 horas una vez por semana, desde la cena del día anterior hasta la cena del día siguiente, bebiendo solo agua y orando intensamente por tu matrimonio. Durante este ayuno, debes leer el Salmo 91 7 veces, el Salmo 23 7 veces, y repetir la oración matinal que te enseñé al menos 10 veces. El ayuno debilita las fuerzas del mal y fortalece tu autoridad espiritual. Cuando ayunas y oras, te conectas con el poder sobrenatural de Dios de una manera más profunda, y tus oraciones tienen mayor impacto en el mundo espiritual. Recuerdo el testimonio de una hermana de Argentina que tenía un caso extremadamente difícil. Su esposo tenía una hermana que prácticamente vivía en su casa, que se metía en todas sus decisiones, que trataba a mi hermana como si fuera una intrusa en su propia familia. Esta cuñada había logrado convencer al esposo de que su hermana siempre sería más importante que su esposa, que la sangre era más fuerte que el matrimonio, que él tenía la obligación de cuidar a su hermana soltera antes que a su esposa casada. La situación era tan tóxica que esta hermana se sentía como una extraña en su propia casa. La cuñada tomaba decisiones sobre la decoración, sobre la comida, sobre los horarios familiares, y el esposo siempre la apoyaba a ella en lugar de apoyar a su esposa. Cuando mi hermana se quejaba, él le decía que estaba siendo egoísta, que su hermana era una mujer sola que necesitaba apoyo, que ella como esposa tenía que ser más comprensiva y generosa. Esta situación duró 5 años. 5 años de tortura emocional. 5 años de sentirse desplazada en su propio matrimonio. Mi hermana intentó hablar con la cuñada. Intentó poner límites. Intentó buscar ayuda profesional. Pero nada funcionaba porque el esposo siempre defendía a su hermana y la hacía sentir culpable por querer tener privacidad en su matrimonio. Cuando comenzó a hacer la oración matinal acompañada de ayuno semanal, las cosas empezaron a cambiar de manera sobrenatural. Primero, la cuñada comenzó a tener problemas de salud que la obligaron a quedarse más tiempo en su habitación. Después, consiguió un trabajo que la mantenía ocupada la mayor parte del día. Finalmente, conoció a un hombre y se mudó con él, dejando la casa libre para que mi hermana pudiera por fin vivir su matrimonio en paz. Pero lo más milagroso fue que su esposo comenzó a darse cuenta de lo tóxico que había sido permitir que su hermana controlara su matrimonio. Un día le pidió perdón a mi hermana por haberla hecho sufrir tanto tiempo. Le prometió que nunca más permitiría que nadie se interpusiera entre ellos, y comenzó a tratarla como la reina de su hogar que siempre debió ser. Hoy, 3 años después, me escribió para contarme que su matrimonio está en el mejor momento de todos estos años. Su esposo aprendió a poner límites sanos con toda su familia. Aprendió a defender a su esposa por encima de cualquier otra persona. Y juntos construyeron un hogar lleno de amor y respeto mutuo. Todo esto fue posible por la constancia en la oración matinal y el ayuno semanal, que quebró las cadenas espirituales que mantenían a su esposo atado a patrones familiares tóxicos. Hermano querido, si tu esposa tiene una madre que constantemente la llena de quejas contra ti, que le dice que tú no la mereces, que la convence de que ella puede encontrar a alguien mejor, entonces necesitas intensificar esta guerra espiritual. Las madres envenenosas son especialmente peligrosas porque tienen una influencia emocional muy profunda sobre sus hijas. Pueden deshacer en una conversación lo que tú has construido en meses de amor y dedicación. Estas madres políticas envenenosas usan frases como: mi hija, tú eres muy buena para ese hombre. Hija mía, ese esposo tuyo no te valora como nosotros te valoramos. Hijita,
Recuerda que esta siempre será tu casa, que aquí tienes familia que te ama incondicionalmente. Van creando en la mente de tu esposa la idea de que su familia de origen es más importante que la familia que está construyendo contigo. También usan la estrategia de la nostalgia constante. Siempre están recordando cómo era tu esposa antes de casarse, qué planes tenía, qué sueños había dejado por el matrimonio. Le muestran fotos de cuando era soltera. Le recuerdan amigas que siguieron estudiando o trabajando mientras ella se dedicó al hogar. Le hacen sentir que el matrimonio la limitó en lugar de completarla. El arcángel Miguel me reveló que estas madres envenenosas actúan así porque no han podido soltar a sus hijos, porque ven el matrimonio como una competencia que están perdiendo, porque prefieren ver a sus hijos infelices pero dependientes de ellas, antes que felices pero independientes con sus cónyuges. Es un amor posesivo, enfermizo, que se disfraza de protección maternal, pero que en realidad es puro egoísmo. Por eso, cuando ores por tu suegra envenenosa, debes orar específicamente para que Dios la libre de ese espíritu de posesividad, para que aprenda a amar a su hijo de manera sana, para que entienda que su papel ahora es bendecir el matrimonio, no destruirlo. Debes orar para que el arcángel Miguel corte las ataduras emocionales enfermizas que mantiene con tu cónyuge y que le enseñe a relacionarse de manera madura y respetuosa. Señor Jesús, tú que honraste a tu madre, pero también estableciste límites sanos cuando fue necesario. Tú que dijiste que el hombre dejaría a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Yo te pido que mi cónyuge entienda este principio divino, que aprenda a honrar a sus padres, pero también a priorizar nuestro matrimonio, que sepa poner límites sanos con su familia de origen, sin sentirse culpable por ello. Arcángel Miguel, así como Jesús estableció que su familia espiritual era tan importante como su familia biológica, así ayuda a mi esposa a entender que nuestro matrimonio es sagrado y que debe ser protegido de cualquier interferencia externa, incluso cuando esa interferencia viene de la familia que lo crió. Que entienda que amar a sus padres no significa permitir que destruyan su matrimonio. Padre Celestial, libera a mi suegra de todo espíritu de posesividad, de todo espíritu de control, de todo espíritu de manipulación emocional, que aprenda a bendecir nuestro matrimonio en lugar de maldecirlo, que aprenda a edificar nuestra unión en lugar de destruirla, que se convierta en una suegra que suma en lugar de una suegra que resta. Transforma su corazón para que vea en mí no una amenaza, sino una bendición para su hijo. Esta oración específica por tu suegra debe ser repetida durante 40 días consecutivos, hermana querida. El número 40 tiene un significado especial en la Biblia. Representa un tiempo de prueba, de preparación, de transformación. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. Jesús ayunó 40 días en el desierto. Llovió 40 días durante el diluvio de Noé. Cuando oras durante 40 días consecutivos por la misma petición, estás declarando que no te vas a rendir hasta ver la respuesta de Dios. El arcángel Miguel me mostró en visión cómo esta oración de 40 días crea ondas espirituales que van quebrando, día tras día, las fortalezas mentales y emocionales que mantienen a tu suegra en actitudes tóxicas hacia tu matrimonio. Es como una lluvia constante que va ablandando la tierra más dura hasta que finalmente se vuelve fértil para sembrar semillas de bendición. Durante estos 40 días,
Es muy importante que no te desanimes si no ves cambios inmediatos. Los cuñados envenenosos pueden volverse incluso más agresivos al principio, porque sienten en el mundo espiritual que algo está cambiando, que están perdiendo la influencia que tenían sobre tu cónyuge. Es como cuando David enfrentó a Goliat. El gigante rugió más fuerte justo antes de caer derrotado. Hermano de la luz, si tienes cuñados hombres que constantemente están llenando la cabeza de tu esposa con ideas de independencia exagerada, que la convencen de que no necesita consultarte sus decisiones, que la animan a gastar dinero sin hablarlo contigo, que la llevan a lugares donde no debería ir una mujer casada, entonces estás enfrentando un tipo especial de envenenamiento familiar que requiere una estrategia espiritual muy específica. Estos cuñados masculinos envenenosos son especialmente peligrosos porque actúan como si fueran los hermanos protectores, pero en realidad están sembrando semillas de rebeldía y división en tu matrimonio. Le dicen a tu esposa cosas como: tú no tienes que pedirle permiso a nadie para nada, eres una mujer libre e independiente, tu esposo te está controlando demasiado. Nosotros siempre estaremos aquí para defenderte de cualquier abuso. Van creando en la mente de tu esposa la idea de que cualquier límite que tú pongas en el matrimonio es abuso, que cualquier petición de consulta es machismo, que cualquier desacuerdo es violencia emocional. La van convenciendo de que tú eres su enemigo y que ellos son sus verdaderos protectores, cuando en realidad están destruyendo la armonía y el respeto mutuo que debe existir en todo matrimonio sano. Recuerdo el caso de un hermano de Perú que me escribió completamente desesperado, porque los hermanos de su esposa la habían convencido de que él era un esposo abusivo y controlador, cuando en realidad él solo pedía cosas normales como saber a dónde iba cuando salía, con quién se juntaba, a qué hora regresaría. Cosas que cualquier esposo responsable preguntaría por amor y por cuidado, no por control. Los cuñados habían llenado la cabeza de su esposa con ideas feministas extremas. Le habían dicho que el matrimonio era una institución patriarcal diseñada para oprimir a las mujeres, que ella no tenía por qué dar explicaciones de sus actos a ningún hombre, que su independencia era más importante que la armonía matrimonial. La habían convencido de abrir cuentas bancarias secretas, de hacer planes sin consultarlo, de llegar a casa a la hora que se le antojara. Cuando este hermano trataba de hablar con su esposa sobre estos comportamientos, ella inmediatamente llamaba a sus hermanos para que la defendieran de su esposo abusivo. Los cuñados llegaban a su casa gritando, amenazándolo, diciéndole que si no respetaba la libertad de su hermana, iban a tomar medidas legales contra él. Habían convertido su propio hogar en un campo de batalla donde él se sentía como un extraño. La situación llegó al punto donde su esposa amenazó con divorciarse si él seguía controlándola. Los hermanos ya tenían abogado, ya habían hablado con ella sobre la división de bienes, ya la habían convencido de que estaría mejor sola que mal acompañada. Este hermano se dio cuenta de que no estaba peleando solo contra su esposa, sino contra toda una familia que había decidido destruir su matrimonio. Fue entonces cuando comenzó a hacer la oración matinal que el arcángel Miguel me reveló, pero la adaptó específicamente para enfrentar cuñados masculinos envenenosos. Oraba pidiendo que Dios quitara la venda de los ojos de su esposa, que le mostrara cómo sus hermanos la estaban manipulando, que le hiciera entender la diferencia entre amor protector y control destructivo, que le revelara las verdaderas intenciones de quienes aparentaban defenderla, pero en realidad la estaban usando para sus propios fines. Arcángel Miguel,
Tú que peleas contra principados y potestades, pelea ahora contra el espíritu de rebeldía que estos cuñados han despertado en mi esposa. Que ella entienda que la sumisión mutua en el matrimonio no es esclavitud sino sabiduría. Que consultar las decisiones importantes no es dependencia sino respeto. Que cuidar la unidad matrimonial no es limitación sino protección divina. Señor Jesús, así como la mujer samaritana reconoció la verdad cuando tú se la mostraste, así abre los ojos de mi esposa para que vea la verdad sobre lo que está pasando en nuestro matrimonio. Que reconozca que sus hermanos no la están protegiendo, sino destruyendo su felicidad. Que no la están liberando, sino esclavizando a ideas que van contra tu diseño para el matrimonio. Padre Celestial, toca el corazón de estos cuñados para que entiendan que su hermana no les pertenece, que ahora ella forma una nueva familia conmigo, que su papel debe ser de bendición y apoyo, no de división y conflicto. Que aprendan a respetar nuestro matrimonio y a mantenerse en su lugar como familia extendida, no como autoridades sobre nuestra relación. Después de 6 meses de oración constante y ayuno semanal, este hermano comenzó a ver cambios milagrosos. Su esposa empezó a cuestionar los consejos de sus hermanos. Comenzó a darse cuenta de que muchas de las cosas que le decían no tenían sentido. Empezó a valorar nuevamente la opinión de su esposo y a buscar la armonía en lugar del conflicto. Un día llegó a casa llorando y le pidió perdón por haber permitido que sus hermanos se metieran en su matrimonio. Le confesó que se había dado cuenta de que ellos no querían su felicidad, sino su fracaso, que preferían verla divorciada y amargada antes que casada y plena. Decidió poner límites claros con sus hermanos y priorizar su matrimonio por encima de cualquier otra relación familiar. Hoy, 2 años después, me escribió para contarme que su matrimonio está más fuerte que nunca. Su esposa cortó toda comunicación tóxica con los hermanos que la envenenaban. Aprendió a valorar a su esposo como el hombre que Dios puso en su vida, y juntos construyeron un hogar basado en el respeto mutuo y el amor verdadero. Los cuñados, al ver que perdieron su influencia, finalmente dejaron de interferir y ahora mantienen una relación distante pero respetuosa. Hermana querida, si tienes cuñadas que constantemente critican cómo manejas tu hogar, cómo educas a tus hijos, cómo te vistes, cómo cocinas, cómo administras el dinero familiar, entonces estás enfrentando el tipo de envenenamiento más sutil pero también más destructivo que existe. Estas cuñadas aparentan estar ayudándote con sus consejos, pero en realidad están minando tu autoridad como esposa y madre en tu propio hogar. Van creando en la mente de tu esposo la idea de que tú no sabes hacer las cosas correctamente, que sus hermanas son mejores administradoras, mejores cocineras, mejores madres, mejores esposas de lo que tú podrías llegar a ser jamás. Constantemente te comparan con otras mujeres de la familia. Siempre encuentran defectos en todo lo que haces. Nunca reconocen tus esfuerzos ni valoran tus sacrificios. Estas cuñadas envenenosas usan frases como: «Ay, hermana, pero así no se hace. Cuando yo era recién casada, ya sabía hacer esto perfectamente. Mi hermano merece que le cocinen mejor. Los niños necesitan más disciplina. Esta casa necesita más orden». Van sembrando inseguridad en ti y descontento en tu esposo, creando un ambiente donde nunca te sientes suficientemente buena para tu propia familia. El arcángel Miguel me reveló que estas cuñadas actúan así por envidia, porque ven que tú tienes lo que ellas quisieran tener: el amor de su hermano,
una familia propia, un hogar donde eres la reina. Como no pueden tener eso, tratan de destruir tu felicidad haciéndote sentir inadecuada, incompetente, indigna del amor que has recibido. Cuando ores contra este tipo de envenenamiento familiar, debes declarar tu autoridad como esposa y madre en tu hogar. Debes recordar que Dios te escogió específicamente para ser la ayuda idónea de tu esposo, que te dio la sabiduría y las habilidades necesarias para manejar tu familia, que no necesitas la aprobación de nadie más para ser la mujer que Dios diseñó que fueras. Señor Jesús, tú me escogiste para ser la esposa de mi esposo y la madre de mis hijos. Tú me diste la sabiduría necesaria para manejar mi hogar según tu voluntad. Declaro que no necesito la aprobación de mis cuñadas para ser una buena esposa. No necesito su validación para ser una buena madre. No necesito sus consejos para administrar mi propia casa. Arcángel Miguel, corta toda palabra de crítica destructiva que sale de la boca de estas cuñadas envenenosas. Que sus palabras no tengan poder sobre mi autoestima, que sus comparaciones no encuentren lugar en mi corazón, que sus juicios no afecten mi confianza como mujer de Dios. Declaro que soy más que vencedora en Cristo Jesús y que mi esposo me ama exactamente como soy. Padre Celestial, ciega los ojos de mi esposo para que no vea los defectos que sus hermanas señalan, pero abre sus ojos para que vea todas las virtudes que ellas ignoran, que valore mis esfuerzos, que reconozca mis sacrificios, que aprecie todo lo que hago por nuestra familia, que sus oídos se cierren a las críticas de sus hermanas, pero se abran a mis palabras de amor. Esta oración debe ser acompañada de acciones concretas, hermana querida. Debes comenzar a poner límites claros con estas cuñadas críticas. No tienes que soportar sus comentarios destructivos en nombre del amor familiar. Puedes decirles con respeto pero con firmeza que no necesitas sus consejos, que estás satisfecha con la manera como manejas tu hogar, que agradeces su preocupación pero que prefieres hacer las cosas a tu manera. Si vienen a tu casa y empiezan con las críticas, puedes cambiar el tema de conversación o incluso pedirles que se retiren si no pueden respetar tu autoridad en tu propio hogar. Recuerda que tú eres la reina de tu casa, no ellas. No permitas que nadie, ni siquiera la familia de tu esposo, te haga sentir como una extraña en tu propio territorio. El Arcángel Miguel me mostró también que debes orar específicamente para que tu esposo desarrolle ojos espirituales para discernir las intenciones de su familia. Muchas veces los hombres no se dan cuenta del daño que están causando sus hermanas porque ven solo la superficie, no las motivaciones profundas detrás de los comentarios aparentemente inocentes. Señor, abre los ojos espirituales de mi esposo para que vea más allá de las palabras de sus hermanas, que disciera las intenciones del corazón, que reconozca cuando sus comentarios están diseñados para herirme o para crear división entre nosotros, que aprenda a defenderme no solo de extraños, sino también de su propia familia cuando sea necesario. Arcángel Miguel, dale a mi esposo la valentía de poner límites con su familia cuando estén faltando el respeto a su esposa, que entienda que su primera lealtad ahora es conmigo, que su primera responsabilidad es proteger la paz de nuestro hogar, que su primera prioridad debe ser la felicidad de la familia que estamos construyendo juntos. Recuerdo el testimonio de una hermana de Chile que durante años soportó las críticas constantes de sus cuñadas. Estas mujeres encontraban defectos en todo, en su manera de vestirse, de cocinar, de limpiar, de educar a los niños,
de administrar el dinero familiar. Siempre tenían un comentario negativo, siempre una sugerencia de cómo podría hacerlo mejor, siempre una comparación con otras mujeres de la familia que supuestamente eran superiores a ella. Su esposo, que amaba mucho a sus hermanas, no veía la maldad detrás de estos comentarios. Pensaba que ellas realmente querían ayudar, que sus intenciones eran buenas, que mi hermana era muy sensible y se ofendía por cosas sin importancia. Cuando ella se quejaba, él le decía que no fuera tan susceptible, que sus hermanas la querían mucho, que debería agradecer que se preocuparan por ella. Esta situación duró 10 años. 10 años de sentirse inadecuada en su propio hogar, 10 años de dudas constantes sobre sus habilidades como esposa y madre, 10 años de vivir con la autoestima destrozada por culpa de estas cuñadas envenenosas que se escondían detrás de una falsa preocupación familiar. Cuando mi hermana comenzó a hacer esta oración matinal específica contra cuñadas críticas, acompañada de declaraciones diarias de su autoridad como esposa y madre, las cosas comenzaron a cambiar de manera sobrenatural. Primero, desarrolló una confianza interior que no tenía antes, una seguridad en sí misma que le permitía no dejarse afectar por los comentarios negativos de sus cuñadas. Segundo, su esposo comenzó a notar cosas que antes no veía. Empezó a darse cuenta de que sus hermanas siempre tenían algo negativo que decir sobre su esposa, que nunca reconocían las cosas buenas que ella hacía, que sus comentarios siempre dejaban a su esposa triste o molesta. Por primera vez en 10 años, comenzó a cuestionar las intenciones reales de sus hermanas. Tercero, las propias cuñadas comenzaron a experimentar situaciones incómodas cuando visitaban la casa. Se sentían extrañas, fuera de lugar, como si hubiera una presencia que no las quería allí. Sus comentarios críticos ya no fluían con la misma facilidad de antes, como si algo les tapara la boca cada vez que querían hablar mal de mi hermana. El punto de quiebre llegó cuando una de las cuñadas hizo un comentario especialmente cruel sobre la manera como mi hermana había decorado la sala de su casa. En lugar de quedarse callada como siempre hacía, mi hermana le respondió con firmeza, pero con respeto, que esa era su casa y que ella la decoraría como quisiera, que no había pedido su opinión y que no la necesitaba. Su esposo, en lugar de regañar a su esposa por ser grosera con su hermana como había hecho tantas veces antes, apoyó a su esposa y le dijo a su hermana que efectivamente esa no era su casa y que debería respetar las decisiones de la dueña del hogar. Fue la primera vez en 10 años que él defendió a su esposa por encima de su familia de origen. Desde ese día, las cuñadas entendieron que ya no podían maltratar impunemente a mi hermana. Comenzaron a medir sus palabras, a ser más cuidadosas con sus comentarios, a mostrar un respeto que nunca antes habían mostrado. El ambiente familiar cambió completamente, y por primera vez en años mi hermana se sintió verdaderamente la reina de su propio hogar. Hermano de la luz, si tus cuñados han logrado crear alianzas dentro de tu propia familia, si han conseguido que algunos de tus hijos tomen partido por ellos en contra tuya, si han sembrado división entre tus propios familiares para debilitar tu autoridad en el hogar, entonces estás enfrentando el nivel más avanzado de envenenamiento familiar que requiere una intercesión espiritual muy intensa. Estos cuñados manipuladores son expertos en crear divisiones dentro de las familias. Identifican a los miembros más vulnerables, generalmente los hijos adolescentes o los familiares con problemas económicos, y los usan como peones en su guerra contra tu matrimonio.
Les ofrecen cosas que tú no puedes darles. Les prometen experiencias que tú no puedes proporcionarles. Los llenan de regalos y atenciones para ganar su lealtad. Gradualmente van creando en estos familiares la idea de que tú eres el problema de la familia, que si no fuera por ti todos serían más felices, que tus cuñados entienden mejor sus necesidades que tú mismo. Van formando una especie de familia paralela donde ellos son los héroes y tú eres el villano de la historia. El arcángel Miguel me reveló que esta es la estrategia más diabólica de todas, porque no solo ataca tu matrimonio, sino que destruye la unidad de toda tu familia. Cuando tus propios hijos comienzan a preferir a sus tíos envenenosos antes que a ti, cuando tus propios familiares toman partido en contra tuya, el daño emocional es devastador y puede llevar a consecuencias permanentes en las relaciones familiares. Para enfrentar este nivel de ataque espiritual, debes hacer la oración matinal pero acompañada de oración de guerra espiritual durante las noches. Debes levantarte a las 3 de la mañana, la hora en que las fuerzas espirituales están más activas, y orar intensamente por cada miembro de tu familia que ha sido influenciado por estos cuñados manipuladores. Señor Jesús, tú que dijiste que los enemigos del hombre serían los de su propia casa, dame sabiduría para enfrentar esta situación sin perder el amor por mi familia. Ayúdame a separar a las personas de las influencias que las están controlando, a odiar el pecado pero amar al pecador, a pelear contra las fuerzas espirituales, pero no contra las personas que están siendo usadas por esas fuerzas. Arcángel Miguel, así como peleaste contra el dragón en el cielo y lo venciste, pelea ahora contra las fuerzas de manipulación que están usando a mis cuñados para dividir mi familia. Corta toda atadura espiritual que han puesto sobre mis hijos, sobre mis familiares, sobre todos los que han caído bajo su influencia. Libera sus mentes de toda confusión, sus corazones de toda lealtad dividida. Padre Celestial, restaura la unidad en mi familia. Que mis hijos vuelvan a verme como su padre amoroso y no como el enemigo que mis cuñados les han pintado. Que mis familiares reconozcan las intenciones manipuladoras de quienes aparentan amarlos, pero en realidad los están usando. Que todos vuelvan a su lugar correcto en la estructura familiar que tú diseñaste. Esta oración nocturna debe ser acompañada de una caminata de oración alrededor de tu casa, hermana querida. Debes caminar alrededor de tu propiedad 7 veces, como Josué caminó alrededor de Jericó, declarando que tu hogar es territorio sagrado, que ninguna influencia maligna puede penetrar tus muros, que tu familia está protegida por la sangre de Cristo y la espada del Arcángel Miguel. Mientras caminas, debes declarar en voz alta: esta casa es del Señor, esta familia es del Señor, estos hijos son del Señor. Ningún cuñado envenenoso puede reclamar autoridad sobre lo que Dios me ha dado. Declaro que toda influencia maligna debe salir de mi propiedad ahora mismo, en el nombre de Jesús. Arcángel Miguel, establece una guardia permanente alrededor de mi hogar. El Arcángel Miguel me mostró que cuando haces esta caminata de oración durante 21 días consecutivos, se crea una barrera espiritual tan fuerte alrededor de tu hogar que los cuñados envenenosos comenzarán a sentirse incómodos cada vez que vengan a visitarte. Experimentarán una extraña ansiedad, una sensación de que no son bienvenidos, una urgencia de irse que no podrán explicar racionalmente. Además, los miembros de tu familia, que han estado bajo su influencia, comenzarán a ver con más claridad
las verdaderas intenciones de estos parientes manipuladores. Es como si se les quitara una venda de los ojos y pudieran ver por primera vez la realidad de lo que ha estado pasando en su familia. Recuerdo el testimonio de un hermano de Ecuador que tenía una situación extrema con sus cuñados. Estos hombres habían logrado convencer a su hijo mayor de que él era un padre abusivo y autoritario. Habían llenado la cabeza del muchacho con ideas de que merecía más libertad, más dinero, más permisividad de la que su padre le daba. El hijo comenzó a rebelarse abiertamente, a desafiar la autoridad paterna, a amenazar con irse a vivir con sus tíos si no le daban lo que ellos le habían prometido. La situación se volvió tan tóxica que este hermano sentía que había perdido a su propio hijo, que los cuñados habían logrado destruir la relación padre-hijo que había construido durante 18 años. El muchacho ya no lo respetaba, ya no seguía las reglas de la casa, ya no aceptaba su autoridad como padre, porque sus tíos le habían dicho que ya era mayor de edad y que no tenía por qué obedecer a nadie. Cuando comenzó a hacer la oración nocturna de guerra espiritual acompañada de la caminata de oración alrededor de su casa, las cosas comenzaron a cambiar gradualmente. Primero, su hijo comenzó a tener pesadillas, donde veía a sus tíos como figuras siniestras que trataban de separarlo de su familia. Después, comenzó a notar contradicciones en las cosas que sus tíos le decían, promesas que no cumplían, manipulaciones que antes no había percibido. El punto de quiebre llegó cuando los cuñados le pidieron al muchacho que mintiera a sus padres sobre algo que había hecho con ellos. Por primera vez, el joven se dio cuenta de que sus tíos no eran los hombres honorables que aparentaban ser, que estaban dispuestos a convertirlo en mentiroso con tal de mantener su influencia sobre él, que realmente no les importaba su bienestar, sino solo usarlo para lastimar a sus padres. Esa misma noche, el hijo llegó a casa llorando y le pidió perdón a su padre por haberse dejado manipular. Le confesó que se había dado cuenta de que sus tíos nunca habían querido ayudarlo, sino usarlo para hacer daño, que ahora entendía que las reglas y límites que su padre ponía eran por amor, no por control, que quería restaurar la relación padre-hijo que había estado a punto de perder. Hoy, 3 años después, me escribió para contarme que su relación con su hijo está mejor que nunca. El joven cortó completamente la relación con los tíos manipuladores. Aprendió a valorar la sabiduría y el amor de sus padres y se convirtió en un defensor de la unidad familiar. Los cuñados, al ver que perdieron su influencia, finalmente dejaron de interferir y ahora mantienen una distancia respetuosa. Hermana querida, hermano de la luz, quiero que entiendas que esta batalla espiritual contra cuñados envenenosos no es una guerra que puedas ganar con tus propias fuerzas. Necesitas la intervención sobrenatural de Dios. Necesitas la protección del Arcángel Miguel. Necesitas el poder de la oración y el ayuno para quebrar las fortalezas espirituales que se han levantado contra tu matrimonio y tu familia. Pero también quiero que sepas que esta es una batalla que puedes ganar. Que miles de matrimonios han salido victoriosos de situaciones similares a la tuya. Que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza que se levante contra ti. El Arcángel Miguel nunca ha perdido una batalla y no va a empezar a perder contigo. Lo más importante que debes recordar es que esta oración matinal debe ser constante, diaria, sin excepciones. No puedes orar unos días sí y otros no. No puedes hacer la oración cuando te acuerdes o cuando tengas ganas. Debe ser parte de tu rutina diaria, como cepillarte los dientes o desayunar. La constancia es la clave del éxito en la guerra espiritual.
También debes acompañar tu oración con acciones concretas de amor hacia tu cónyuge. Mientras oras para que Dios lo proteja de las influencias envenenosas de su familia, tú debes asegurarte de ser la mejor esposa o el mejor esposo que puedas ser. Debes llenar tu hogar de tanto amor, tanta paz, tanta felicidad, que tu cónyuge no quiera estar en ningún otro lugar. Cocina sus comidas favoritas, escucha sus problemas con paciencia, apóyalo en sus sueños y proyectos, hazlo sentir como el rey o la reina de tu corazón, que cuando compare el ambiente de tu hogar con el ambiente tóxico que crean sus familiares envenenosos, no haya punto de comparación, que prefiera 1000 veces estar contigo que con ellos. El arcángel Miguel me reveló que muchas veces los cuñados envenenosos tienen éxito porque encuentran matrimonios que ya tienen problemas, que ya tienen grietas por donde pueden meter sus mentiras. Pero cuando un matrimonio está sólido, cuando hay amor verdadero, cuando hay unidad real, es casi imposible que influencias externas lo destruyan. Por eso, además de orar contra los ataques externos, debes orar también para que Dios fortalezca tu matrimonio desde adentro, para que el amor entre ustedes crezca cada día, para que la comunicación sea cada vez mejor, para que la intimidad emocional y física sea cada vez más profunda. Señor Jesús, así como el vino nuevo necesita odres nuevos, renueva nuestro matrimonio cada día. Que cada amanecer despertemos más enamorados que el día anterior. Que cada conversación nos acerque más el uno al otro. Que cada experiencia compartida fortalezca los lazos que nos unen. Haz de nuestro matrimonio una fortaleza tan sólida que ninguna fuerza externa pueda penetrarla. Arcángel Miguel, no solo nos defiendas de los ataques de cuñados envenenosos, sino también ayúdanos a construir un amor tan fuerte, tan puro, tan verdadero, que sea imposible de destruir. Que nuestro matrimonio sea un testimonio del poder de Dios, un ejemplo de lo que puede lograr el amor verdadero cuando está protegido por la oración y la fe. Padre Celestial, que nuestro hogar sea un pedacito del cielo en la tierra, un lugar donde tu presencia habite permanentemente, donde el amor reina sobre cualquier fuerza de división, donde la paz de Cristo gobierna sobre cualquier intento de crear conflicto. Esta oración matinal que el arcángel Miguel me reveló, hermano querido, hermana de la luz, no es solo una oración más que agregas a tu rutina diaria. Es un escudo espiritual, es una espada de guerra, es una declaración de fe que puede transformar completamente el destino de tu matrimonio y de tu familia. He visto matrimonios al borde del divorcio ser completamente restaurados. He visto familias destruidas ser reconstruidas. He visto cuñados envenenosos convertirse en bendición después de años de ser maldición. Pero todo depende de tu constancia, de tu fe, de tu determinación para no rendirte sin importar cuánto tiempo tome ver los resultados. El arcángel Miguel me mostró que algunas batallas espirituales se ganan en días, otras en semanas, otras en meses, y algunas requieren años de oración constante. Pero todas, absolutamente todas, se pueden ganar cuando tienes la fe suficiente para perseverar hasta el final. Recuerda que no estás peleando esta batalla solo. El arcángel Miguel está contigo, Dios está contigo, miles de hermanos alrededor del mundo están orando por matrimonios como el tuyo. Formas parte de un ejército espiritual que nunca ha conocido la derrota, que siempre sale victorioso cuando pelea con las armas correctas y con la actitud correcta. Mañana muy temprano, cuando despiertes y sientas nuevamente esa inquietud en el corazón,
Cuando percibas que las fuerzas envenenosas siguen trabajando contra tu matrimonio, recuerda estas palabras que el arcángel Miguel me encargó compartir contigo. Levántate con autoridad, ora con fe, declara con poder, y verás cómo poco a poco tu matrimonio se fortalece, tu familia se unifica, y los cuñados envenenosos pierden todo el poder que tenían sobre tu felicidad. Tu matrimonio no va a terminar en divorcio como ellos esperan. Tu familia no se va a destruir como ellos planean. Tu felicidad no va a ser robada como ellos desean, porque tienes un arma secreta que ellos no conocen. Tienes una protección espiritual que ellos no pueden penetrar. Tienes un Dios que pelea tus batallas y un arcángel que nunca deja desprotegidos a los hijos de la luz. Desde este momento, declara sobre tu vida, declara sobre tu matrimonio, declara sobre tu familia. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. El arcángel Miguel pelea nuestras batallas y siempre salimos victoriosos. Nuestro matrimonio está sellado con la sangre de Cristo y protegido por la espada del arcángel Miguel, y ningún cuñado envenenoso puede destruir lo que Dios ha unido y lo que Dios protege. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente durante este día. Que el amor de Dios llene cada rincón de tu hogar. Que la protección del arcángel Miguel cubra a tu cónyuge y a cada miembro de tu familia. Y que mañana, cuando el sol salga nuevamente, despiertes con la certeza de que tu matrimonio está un día más cerca de la victoria total sobre todos los cuñados envenenosos que trataron de destruirlo, pero que jamás lo lograrán, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo.